Buenas tardes, bienvenido a su programa Ánimo. Soy Lady Campos desde Canadá, transmitiendo en vivo para Radio Kadosh. Gracias por su presencia esta tarde, como todos los martes. Hoy es el último martes de cada mes, como habíamos prometido. Hoy es un día en que vamos a hablar sobre los derechos humanos. Y también se han estado dando consejerías jurídicas gratuitas. En privado la gente ha estado pidiendo información y se le ha estado contestando. Si en este momento del programa tú tienes alguna pregunta por hacer en cuanto a asesoría legal, por favor, si lo puedes dejar la información y con mucho gusto te contestaré cuando termine el programa. Bueno, como siempre, saludos a todos los que se conectan, saludos a todas las personas que se van a conectar más tarde. Es un privilegio para mí que Radio Kadosh, que se escucha en 400 lugares, me permita hacer un servicio social a mi comunidad, a la comunidad de otros países. Y bueno, otra vez vuelvo a decir, esto lo vamos a hacer cada último martes de mes que me dieron la oportunidad de servirles. Y bueno, pues empezamos el programa como siempre, como todo lo que hago, lo pongo bajo las manos de Dios para que nos bendiga. Me acompañan con una oración, por favor. Padre, gracias por esta tarde, gracias por la bendición que nos vas a dar, por el conocimiento que nos vas a proporcionar para que se haga justicia, porque tú eres el Dios de la justicia, tú eres el defensor del mundo, Padre, y además tú eres nuestro legislador. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la cita bíblica de hoy, como estuvo anunciado, es Eclesiastés 5:8. Es como una clase de proverbios, son declaraciones de una persona muy sabia. Y dice así: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Como ustedes acaban de escuchar, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en tu provincia, en tu localidad, en tu ciudad, en tu país, en tu continente, pues no se nos hace nada raro todos los que estamos escuchando, porque sabemos que es algo muy común que haya opresión de pobres y perversión del derecho y de la justicia. Bueno, ¿y qué nos dice este conocimiento sabio? Dice, no te maravilles de ello, o sea, no te espantes, porque sobre el alto vigila uno más alto, y uno más alto está sobre ellos. Antes que nada, quiero hacer un paréntesis. Esta enseñanza, esta información, estas asesorías es para toda clase de personas. Es para las lindas amas de casa, para las que trabajan en alguna oficina, para profesionistas, para abogadas, para abogados también, para contadores, para periodistas, para todo aquel que tiene hambre y sed de justicia, que está relacionado con querer saber qué son los derechos humanos, cuáles son nuestros derechos humanos y hasta dónde podemos llegar. Porque dicen que sobre un alto hay uno más alto, ¿no? Y vamos a empezar viendo qué es el sinónimo de alto. Y el sinónimo de alto es oficial, funcionario, burócrata, titular, estatal, legal, público, etcétera. Y bueno, la práctica y las noticias y lo que ahora se vive nos ha llegado a ver que los funcionarios tienen una ventaja injusta para conseguir riquezas. También es importante señalar, esto es información general, no se refiere a nadie en particular, es para que nosotros podamos, esta es como una entrada para que nosotros podamos saber a qué se está refiriendo los derechos humanos cuando estoy explicando esto.
Dice, no debemos desesperar cuando vemos la opresión de los pobres y la perversión del derecho en la provincia, llámese localidad, llámese estado, llámese país. Dice, total hay una jerarquía de autoridad en el gobierno y los que están más alto vigilan a sus subordinados. O sea, ustedes ya lo saben, cuando tienen que tratar algún problema con una autoridad, está el de primera instancia, segunda instancia, están los jefes, hay un orden que nos va a llevar al que está uno sobre otro. Y dice que los que están más altos van a vigilar a sus subordinados con ojos de águila. Pero nos hacemos una pregunta esta tarde. ¿En realidad lo hacen? ¿En realidad los que están arriba están checando que sus subordinados estén haciendo realmente su trabajo? Con demasiada frecuencia el sistema de chequeos y controles falla o alguien se burla de él. Y todos los rangos oficiales reciben también su porción de sobornos y pagos secretos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando no está funcionando una autoridad alta es porque su subordinado y porque el subordinado de su subordinado está haciendo cosas que el que está arriba lo sabe. La única satisfacción que le queda a la gente que ama la justicia, que ama el derecho, es la certeza que Dios es más alto que la autoridad más alta y que Él se cuidará de que un día se arreglen todas las cuentas. La idea general es que el oficial más elevado depende de la providencia de Dios. Todos son responsables ante Dios de la función que estén desempeñando. Crean o no crean. Son responsables también ante la misma ley. Crean o no crean. ¿Qué tiene que ver esto con los derechos humanos internacionales? ¿Por qué relaciono lo que dice Eclesiastés? Bueno, porque Eclesiastés, que es algo que se escribió hace muchísimos años, parecía que estuviera viendo y viviendo los tiempos de ahora. Para el que lo desconoce, quiero decir que si tú has sufrido una injusticia por una autoridad y has agotado todos los recursos legales, y nadie reconoció que hubo perversión de derecho en tu caso y en tu país, ya no existe otra autoridad para que acudas y ya no existe otra autoridad para que acudas, anímate, porque sobre un alto vigila otro más alto. Y vamos a ver que hay una autoridad más alta que puede intervenir fuera de tu país, que entre otras, porque son varias, solamente hoy vamos a empezar a hablar, no creo que terminemos por el tiempo que tengo, vamos a hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Te voy a explicar brevemente para qué sirve, cuáles son los estados miembros que la conforman, cuál es su función, su responsabilidad, los resultados que obtienes. Y bueno, es importante que, por eso yo les decía que esta información es para toda la gente que quiere escuchar, porque es muy interesante. ¿Quién no sufre injusticias en su país? Porque el gobierno no está haciendo el trabajo como debe, porque los jueces tienen una propia interpretación del derecho, o simple y sencillamente porque la corte o porque la máxima autoridad pues tiene un compromiso político con alguien, ¿no? Y otra vez aclaro, estoy hablando en términos generales, no me refiero a nadie en particular. Y vamos a empezar con señalar primeramente a los abogados que estén conectados, a los de España, a los de Argentina, a los del Perú, a los de Colombia, que me han hecho estas preguntas. Me esperé hasta el momento de hoy para que podamos ir como que engranando el conocimiento. Y vamos a ver cuáles son los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos. O sea, ¿quiénes pueden acudir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que es una instancia internacional
O sea, ¿qué países pueden hacer? Pueden acudir a clamar justicia para que puedan revisar su caso y restituirle sus derechos humanos violados. Entonces, vamos a leer quiénes son los estados miembros de la OEA y tenemos que son, uh, puede haber un cambio, ¿verdad? Es siempre importante que estemos actualizándonos en la cantidad y si todavía siguen siendo los mismos. Nos señalan 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos y que son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Estos son los 35 estados miembros de la OEA. ¿Qué quiere decir? Que son a los que le han dado competencia y jurisdicción a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentra en Washington. Entonces, vamos a ver para qué sirve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y dice que mediante la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las personas que hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos pueden obtener ayuda. La comisión investiga la situación y puede formular recomendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los derechos en la medida de lo posible, para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro y para que los hechos ocurridos se investiguen y se reparen. Y créanme que si estoy compartiéndoles con ustedes esta información es porque he comprobado que es cierto. O sea, las sentencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendaciones, como quieran llamarles, sí se respetan en los 35 estados, en los 35 países que mencioné no hace rato. Claro está, necesitas tener paciencia porque ustedes lo saben, hay muchos países que insisten en tener su forma particular de gobernar y que por lo tanto están cometiendo y seguirán cometiendo violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos. Entonces hay tienen mucho que hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero bueno, lo que nos toca a nosotros es tener el conocimiento para saber cuándo podemos acudir y en qué momento. Y bueno, otra pregunta que me hacían es, ¿qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Y bueno, nos dice el, el Sistema Interamericano que es un sistema regional de promoción y protección de derechos humanos y está compuesto por dos órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales monitorean el cumplimiento por parte de los Estados miembros de las organizaciones de los Estados Americanos, OEA, los 35 que les listé no hace rato, con las obligaciones contraídas. La Comisión Interamericana es un órgano principal y autónomo de la OEA, creada en 1959, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA. La comisión está integrada por 7 miembros y ya nos explican ahí cómo deben de estar formados, cómo está formada, que no representan a ningún país, obviamente, y son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Tiene también una secretaría ejecutiva que se encuentra en Washington, D.C., en Estados Unidos, y da apoyo profesional, técnico y administrativo a la comisión. Bueno, voy a hacer un paréntesis antes de continuar con la información. Es importante que se sepa que para que tú puedas acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Internacional en Washington, es necesario que tú hayas agotado todos los recursos habidos y por haber en el país en el que vives, porque es cuando tiene competencia la intervención de la comisión.
cuando tú agotaste todos los recursos y persistió la violación a tus derechos humanos. Más adelante voy a mencionar la, todos los derechos humanos que están protegidos por la comisión, que están eh, puestos para defender, para estudiar. Y es importante que sepas cuáles son y también voy a explicar uno por uno. Posteriormente, como les decía no hace rato, no creo que me alcance el tiempo hoy, pero bueno, es algo que va a ser parte de las conferencias de derechos humanos de cada martes de fin de mes. Les comentaba, por ejemplo, que es importante que tu abogado o la persona que está llevando tu asunto haya agotado todos los recursos. El recurso estatal y el federal. O sea, que ya en el país no se puede hacer nada por que tus derechos humanos sean restaurados. Entonces es cuando interviene la comisión. Es cuando tiene competencia. Ahora bien, ¿por qué muchas personas no acuden a las instancias internacionales? Bueno, primeramente por falta de conocimiento. Y este es el motivo de estas asesorías. Mucha gente piensa, bueno, es que pues yo vivo, ¿qué será? Venezuela, yo vivo en Colombia, entonces, ¿cuánto me va a salir contratar un abogado para que pueda apoyarme en una petición internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pero bueno, es importante que sepas que en todos los países deben haber instancias de derechos humanos que impulsan las peticiones para que puedan llegar hasta Washington. No necesitas vivir en Washington, no necesitas tener un abogado americano para poder hacer esto. En todos los países está contemplado que haya un departamento, una instancia, una secretaría de derechos humanos. Ahora yo sé que tú me vas a decir, pero pues si yo quiero ir en contra del gobierno que vulneró mis derechos humanos y me manda usted a una instancia de derechos humanos del gobierno, que el gobierno le paga, que obedece al gobierno antes que un compromiso de lealtad con los ciudadanos y con el conocimiento. Bueno, aunque así fuera, es necesario que tú agotes esa instancia, es necesario que tú te vayas al amparo, que te vayas al recurso que esté señalado en tu legislación. Es necesario que lo hagas para que puedas tener legitimación para acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es cuando tiene competencia la Comisión, cuando tú hayas agotado todos los recursos. Por eso te decía, tienes que tener paciencia, pero no es imposible. No es imposible. Mucha gente se queda con la injusticia sufrida, con el daño causado, con el patrimonio despojado por la falta de conocimiento. Por eso ese es el motivo de ser de estas conferencias. Que tú te animes, que sí se puede. O sea, no necesitas tener recursos, ni siquiera necesitas tener el gran abogado para que puedas llegar a la Comisión Interamericana. Y no estoy subestimando a ningún abogado, quiero aclararlo. Simple y sencillamente les vuelvo a decir, existen asociaciones, existen instancias del gobierno, existen instancias privadas que se dedican a esto, nada más que no son muy conocidas, pero puedes informarte en tu localidad en donde tú estés viviendo y vas a encontrar que hay instancias que sí pueden hacerte este trámite. Otra vez, una vez que hayas agotado todos los recursos, todos, incluyendo los federales, y que te hayan negado restituirte tus derechos humanos violados. Les voy a poner un ejemplo, un caso de Guatemala. Esto los puedo platicar porque son públicos. Era una abogada, era porque tristemente falleció, era una abogada defensora de los derechos humanos de los campesinos. Y bueno, ella estaba exigiendo los derechos de los campesinos, obviamente. Y bueno, pues el gobierno para hacerla a un lado la mandó a matar. La encarceló y después murió en la cárcel. Años después,
afortunadamente su familia, este, pues se informó y su familia fue la que demandó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y bueno, es cierto, es muy triste, la vida no se puede restituir, pero la familia fue recompensada, fue restaurada en los derechos humanos que se le violaron a su familiar fallecido. Porque cuando hay una violación de derechos humanos en un país, no solamente ataca a la víctima, sino se va con la familia, se va con las personas que la apoyan, porque es un golpe demoledor de un gobierno que no respeta, que no protege a sus ciudadanos contra todos los intereses que en ese momento le estén afectando o que quiera eh, solucionar a su manera. Entonces vamos a continuar con la información. Ya quedamos que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quiénes son los estados que la conforman, los países que las conforman, en dónde se encuentra ubicada. Y vamos a ver cuál es la función de la comisión. Y bueno, dice que la función de la comisión es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Y la comisión ejerce esta función a través de la realización de visitas a los países. Las peticiones individuales que examina la comisión pueden ser presentadas por personas, grupos de personas u organizaciones que alegan violaciones de los derechos humanos garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Eso posteriormente vamos también a informarlo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados interamericanos de derechos humanos. Está hablando de la legislación. Dice, ¿contra quién puedo presentar una petición por violación de derechos humanos? Esa es otra pregunta que hacen. ¿Contra quién puedo presentar una petición por violación de derechos humanos? Bueno, la denuncia puede ser presentada contra uno o más estados miembros de la OEA, que ya lo señalé al principio de la conferencia, que se consideran violados los derechos humanos contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos. El Estado puede llegar a ser responsable de violar los derechos humanos por tres motivos. Número uno, acción, que es la consecuencia de un hacer o actuar del Estado o sus agentes. Segundo, aquiescencia, como consecuencia del consentimiento tácito del Estado o sus agentes, y la omisión, como resultado de que el Estado o sus agentes no actúen, sabiendo que la víctima está corriendo peligro y no actúan. O sea, consienten, una de las razones, por consentir en que se viola el derecho o por la omisión de no hacer que se respete ese derecho humano del ciudadano. ¿Puede la Comisión Interamericana determinar la responsabilidad de una persona? Esto es muy importante. No, no. La comisión no tiene competencia para atribuir responsabilidad individual, es decir, no puede determinar si una persona es o no culpable. No estamos hablando de personas. La comisión solamente puede determinar la responsabilidad internacional de un Estado, llámese gobierno, miembro de la OEA. Otra vez, el listado de los 35 países que mencioné al principio de la conferencia. ¿Qué resultados puede esperar si interpongo una petición por violación de derechos humanos contra un Estado miembro de la OEA? ¿Qué resultado? Cualquier persona como víctima puede esperar si interpone una petición por violación de derechos humanos contra un Estado miembro de la OEA. En el caso que la Comisión determine que un Estado es responsable por haber violado los derechos humanos de una persona o grupo de personas, se emitirá un informe que puede incluir las siguientes recomendaciones al Estado. Número 1. Suspender los actos violatorios de los derechos humanos inmediatamente. Investigar y sancionar a las personas que resulten responsables. ¿Qué quieres decir? Que si tú fuiste víctima de una tortura, si tú fuiste víctima de un crimen por parte del Estado que se está investigando, se va a sancionar a las personas que resulten responsables. También va a reparar los daños ocasionados.
y va a introducir cambios en el ordenamiento legal. Esto es con el objetivo de que no vuelva a cometerse esa violación. Y también requerir la adopción de otras medidas o acciones estatales, porque aquí se trata de que en ese país se pare esa violación, que no vuelva a ocurrir con otro ciudadano, porque sería el cuento de nunca acabar. Si siguiera la ley en la misma forma como malamente fue usada por un Estado para violar los derechos humanos de las personas. También se puede intentar llegar a una solución amistosa del asunto en el Estado. Después de que una demanda, una petición de derechos humanos es admitida, se le va a informar al Estado y la ley señala un tiempo para que el Estado pueda llegar a una solución amistosa con la víctima de la violación de los derechos humanos. Y ha habido casos donde afortunadamente los estados que son, que quieren respetar los derechos humanos de sus ciudadanos, acceden a una solución amistosa. Muy bien, ahora bien, otra pregunta, ¿en qué casos la comisión no puede ayudarme? ¿En qué casos ustedes no pueden intervenir o no pueden pedir la ayuda de la comisión? La comisión no puede pronunciarse respecto de un Estado que no es miembro de la OEA. O sea, si no están dentro de los 35 países que leímos no hace rato, que les señalé no hace rato. Tampoco puede la comisión proporcionar abogado para asistir en procesos judiciales internos o para presentar una petición o solicitud de medida cautelar ante la comisión. Por eso les comentaba que eso tampoco debe de preocupar porque existen instituciones o asociaciones que proporcionan ayuda a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. O sea, eso no es un impedimento para que tú no ejerzas tu derecho a que sea restaurada la violación a tu derecho humano. También la comisión no puede suministrar ayuda económica o instrumentos de trabajo a las personas o realizar trámites migratorios o tramitar el otorgamiento de visas o de asilo político. Eso es competencia de autoridades migratorias. Migratorias, no tiene nada que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ok, otra pregunta que se hace, ¿sobre qué base determina la comisión que un Estado violó o no los derechos humanos de las víctimas de violación de derechos humanos? La comisión examina las peticiones en las cuales se alegan violaciones a la Convención Americana para los estados que la han ratificado. Repito, perdón porque repita, pero nada más para que quede claro, otra vez, sobre los 35 países que se sometieron a la competencia de la comisión. Para los estados miembros que todavía no lo han hecho, se puede alegar la violación de los derechos contenidos en la Declaración Americana. Se puede alegar las violaciones de un derecho protegido en otro tratado de derechos humanos del sistema en la medida que el Estado en cuestión la ha ratificado y según las condiciones aplicables. O sea, hay la posibilidad. Ya sabemos cuáles son, de nuevo, los estados que han ratificado la Convención Americana. Creo que no hay necesidad de que los vuelva a mencionar. ¿Qué sucede si el Estado que estoy denunciando por violación de los derechos humanos es suspendido de participar en la OEA? Por ejemplo, si un Estado sabe que ya va a tener una sanción y dice, bueno, pues yo me retiro de la Organización de Estados Americanos, de todas formas, la comisión va a seguir siendo competente para monitorear la situación de derechos humanos de dicho país. O sea, que la persona no va a poder fácilmente evadirse de que se le haga justicia a la víctima que le han sido violados sus derechos humanos. Bueno, ya se me acabó el tiempo y bueno, todavía faltó mucho por explicar, pero lo dejamos para el próximo martes, último martes de octubre. Y espero que les haya podido ayudar y quiero seguirles ayudando con gracias a Dios por la oportunidad que me da Radio Kadosh de poder llegar hasta ustedes. Y bueno, de nuevo les comento, si tienen alguna pregunta sobre asesoría legal, pueden dejar la información en privado y con mucho gusto yo les sigo atendiendo. Y buenas tardes, deseo que Dios les bendiga mucho y que se animen. Si en su país todos les dijeron que no se les podía hacer justicia, no se preocupen, sí se puede. Gracias a Dios por las instancias internacionales. Sobre un alto,
vigila otro más alto, como dijo Eclesiastés 5:8. Buenas tardes. Hasta luego. Bye.